a la mesa, ¿de acuerdo? De la ONU en 2008 podemos afirmar que el sistema educativo español no ha conseguido garantizar la inclusión de los alumnos con TEA en ninguna de sus etapas educativas. Ni la LOE ni sus diferentes desarrollos normativos en distintas comunidades autónomas lo facilitan. El trastorno del espectro autista es demasiado amplio para un sistema educativo anquilosado y poco flexible en nuestro país. El sistema y las leyes no están dando respuesta ni a las necesidades educativas de los alumnos con TEA, ni estas son acordes a sus derechos. Actualmente, el sistema educativo español es poco flexible y las respuestas legales que ofrece incumplen la convención mencionada. Se prioriza la escolarización en régimen de educación especial, sea en centro específico o en aula ordinaria, en aula específica dentro del centro ordinario, y si se apuesta por la inclusión en aula ordinaria, se hace sin suficientes recursos personales, metodológicos y materiales para que ésta sea exitosa y efectiva. Todo esto es contrario a la Convención de Derechos Humanos. En la mayoría de los casos se hace sin consentimiento ni conocimiento de los padres, de las familias, y bajo principios legales de inflexibilidad e irreversibilidad. Y es también contrario a cualquier criterio de eficiencia o de ahorro económico. Vamos a ver por qué. Según datos de la Confederación Autismo España, una plaza para un alumno en un centro de educación especial cuesta 35.000 euros al año. En una unidad de educación especial en un centro ordinario, 15.000 euros al año. Y en inclusión, pues el gasto la inversión se puede equiparar en costes a la inversión educativa de un alumno sin discapacidad. Ligeras diferencias. Bueno, si vemos el recorte de arriba, vemos como hay una sentencia de la que se hace eco el autismo, la Confederación Autismo España, donde ya se considera una discriminación el que un alumno no reciba los recursos que necesita dentro del aula. O sea, cada alumno debe necesitar, debe recibir lo que necesite a cubrir sus necesidades. Porque el TEA es un trastorno muy singular dentro del ámbito educativo. ¿Por qué entonces la inclusión educativa en el alumnado con TEA no obtiene el apoyo institucional necesario ni la inversión para que se produzca de forma exitosa? Porque el esfuerzo en la inversión educativa recae siempre en planes que fomentan la escolarización en colegios de educación especial o en aulas específicas en ordinarios, y no se apuesta por la inclusión en colegio ordinario con los ajustes racionales que sean necesarios en cada caso, como pide la Convención de la ONU. Ahí tenemos el recorte en el que Chamizo, defensor del pueblo andaluz, afirma que la integración o la inclusión de los menores con discapacidad en centros ordinarios ha fracasado. Y además lo afirma diciendo que ha fracasado por la falta de inversión en recursos humanos en los mismos, especialmente en secundaria además. Y luego vemos otro recorte de un proyecto del que hablaré luego, que es pionero, en Málaga, que consiste en la entrada de personal voluntario dentro de las aulas para hacer las labores de profesor sombra y atender a los alumnos con autismo, con TEA, todo el espectro, sin necesidad de sacarlos del aula ordinaria. Tenemos varias respuestas a estas preguntas. La realidad es que se excluye a los niños con TEA por motivos ideológicos y planteamientos anticuados sobre qué es el autismo y cuáles son las capacidades que pueden desarrollar las personas con autismo. Ideas trasnochadas que todavía imperan en las políticas de las asociaciones que representan al colectivo de TEA en España. Vemos pues cómo era la situación terrorífica y la lucha de estas familias en los años 68, los años 70, hicieron una labor encomiable, pero
en esa época y bajo el prisma del autismo en esa época. Desde los años 60-70, en España, muchas de las grandes asociaciones de autismo diseñaron el trinomio Centro de Educación Especial, Centro de Día y Residencia como la única opción de vida para las personas con TEA. Ideológicamente, todavía hoy en la actualidad, defienden esta única opción para las personas con TEA, desoyendo a los organismos internacionales y a los deseos, aspiraciones y derechos de muchas nuevas familias que se van sumando al colectivo año tras año. Si leéis los recortes de prensa, está todo documentado y hay muchísimos más, pues vemos cómo no se está garantizando el derecho a la inclusión del alumnado con TEA en España. Así, en nombre de todo el colectivo, de todos, se promueven ciudades del autismo y espacios en los que las personas por razón de discapacidad estarán excluidos de la sociedad desde que nacen hasta que mueren, olvidándose de las verdaderas necesidades de uno de cada 150 nacidos en España y sus familias, la promoción de la vida independiente y su inclusión social. En Málaga, pues, se plantearon en su momento, las dos asociaciones de autismo de Málaga planteó pues, una ciudad del autismo cada una. En este país, las grandes asociaciones, que son los interlocutores políticos del colectivo, defienden servicios y recursos educativos solo para sus asociados. Estoy hablando de grandes asociaciones, no perdamos la perspectiva. Solo para sus asociados y no los derechos de todo el colectivo, que es un amplio espectro muy heterogéneo y lo será aún más con la inminente publicación del DSM-5 y la incorporación del síndrome de Asperger dentro de los trastornos del espectro del autismo, unido a la salida de dicha división de los anteriormente considerados autismos sindrómicos. Voy a poner el ejemplo del síndrome de Rett, que va a salir del autismo. Esta educación en exclusión promovida por los que tienen la representación política de nuestro colectivo no se sostiene ni en términos económicos ni, por supuesto, en derechos humanos. Y quizás sea la herencia de una política asociacionista que comenzó hace 40 años, que hizo una labor encomiable, pero que ha dejado de tener sentido en el autismo del siglo XXI y bajo la lectura de la Convención de la ONU. Y si vemos, aquí tenemos la colleja que el relator de Naciones Unidas da a España, no solo en materia educativa. Es decir, España suspende sus deberes, su evaluación en la aplicación de la Convención, porque no ha ajustado la legislación vigente en materia ni de salud, ni de educación, ni de ley de dependencia a lo que exige esta Convención, que es de obligado cumplimiento legal. Incluso el Código Civil también se nos decía en la ponencia de derechos que debía de ser adaptado. La actual crisis económica, además, es probable que arrastre al cierre de este tipo de vías. Y desgraciadamente nos vamos a poder encontrar con una generación de personas con TEA que no han podido adquirir habilidades básicas para vivir en sociedad. No es culpa de nadie esto, es simplemente las circunstancias, y no tienen la autonomía suficiente, pero a su vez no va a haber dinero para pagar sus plazas residenciales o se van a tener que cerrar estos centros y se van a ver recluidas en sus domicilios sin el derecho a una asistencia personal debido a la falta de dinero para eso, para pagar estas plazas, porque la situación económica todos sabemos que es caótica. Y aquí vemos cómo el CERMI Andalucía está intentando unir al colectivo para evitar esta situación de caos económico que afecta a todas las entidades que tienen este tipo de servicios y que dan servicio a personas que los necesitan, que se van a quedar en su casa, abandonados. Estas barreras actitudinales e ideológicas, prejuicios y formas de entender el TEA en sus ocasiones también las comparte el profesorado o el resto del alumnado del centro y sus familias y hasta los propios padres de los alumnos con discapacidad.
En la mayoría de los casos, esto se debe al desconocimiento de que existen otras opciones de vida inclusiva para las personas con TEA. Por otra parte, en España todavía se tiene una visión excesivamente académica de lo que es la educación. Yo soy docente de secundaria y estoy más que convencida de esto. Parece que los alumnos van a la escuela solo a alcanzar la excelencia académica, no digamos si escuchamos las últimas declaraciones del Ministerio de Educación, olvidando otros aspectos sobre los que también se basa la educación: el respeto a la diversidad, aprender a convivir, aprender a ser persona, en un clima no tanto de competencia y de evaluación de resultados, sino de cooperación y aprendizaje mutuo. La educación inclusiva exige a la sociedad que eduque a sus hijos en el respeto a la diversidad, necesidades y aptitudes, características y expectativas de aprendizaje de todos los alumnos. Y pone un gran énfasis en lo que la diversidad aporta a todos los demás. La inclusión no beneficia únicamente al alumno con diversidad, sino a todos los alumnos. Los niños con diversidad aportan muchísimo a nuestro sistema educativo. Yo creo que ellos aportan más de lo que el sistema les aporta. En España, para nuestra vergüenza, no todos los colegios e institutos públicos o concertados financiados con dinero público escolarizan alumnos con TEA. Estamos financiando centros educativos con dinero público en los que se prohíbe la matriculación de alumnos con discapacidad, con TEA y otro tipo de diversidades. Y para mí y para muchas personas esto es una aberración permitida por las administraciones públicas, que es contraria, por supuesto, a la legislación de la LOE, a la Constitución española y al propio sentido común. En Málaga tengo nombres de muchos colegios que se les permite no tomar el concepto de atención a la diversidad y no matricular niños con diversidad. Son colegios concertados que están financiados con dinero público que pagamos todos, donde los niños con diversidad tienen negado el acceso.